Hola nuevamente y muy buenas tardes. Como ya saben, mi nombre es Jorge Luis Vargas Santiago. Nos encontramos en una última sección que consta de las resoluciones y ejercicios correspondientes a esta lista de reproducción, donde como saben aplicamos las leyes de Ohm como las leyes de Kirchhoff para dar solución a ellos. Bueno, primeramente tenemos el cuarto ejercicio correspondiente a la sección 3.6 del libro de circuitos eléctricos de Ohm, en donde contamos con un circuito que consta de múltiples mallas, las cuales pueden ser simplificadas por medio de las resistencias, ya sea si se encuentran en paralelo o si se encuentran conectadas en serie. Para la malla que estamos presenciando aquí, se nota a un conjunto de dos resistencias que se encuentran en serie, cuyo resultante debería resultar paralela con respecto a la otra resistencia. Dejando de lado ese momento, el ejercicio nos demanda encontrar el valor de corriente correspondiente a las variables IA y a la variable IB, las cuales tanto una entra como otra sale a partir del nodo B. Bueno, pero ante todo ello tenemos que simplificar el circuito. Tenemos también un conjunto de tres resistencias que se encuentran conectadas en paralelo del otro lado. Bueno, comenzando primeramente con esta malla, sumamos a 10 y a 8 unidades de resistencia para otorgarnos a 18 unidades de ohm, lo cual este último valor se invierte y se suma con el valor inverso de la resistencia que se encuentra en el otro lado, que consta de 9 unidades de ohm. Una vez hecho esto, procedemos a invertir la totalidad de la sumatoria, lo que nos otorgaría a un total de 6 unidades de ohm para la resistencia equivalente número 1. Ahora ocupamos una resistencia equivalente número 2, la cual consta de la simplificación de las tres resistencias conectadas en paralelo, de las cuales cada una invierte su valor, se suman y la resultante se invierte. Esto nos otorgaría finalmente a un total de 4 unidades de resistencia correspondientes a la resistencia equivalente número 2. Una vez que terminamos en simplificar las resistencias, procedemos en aplicar una ley de voltaje Kirchhoff. Esta ley de voltaje Kirchhoff la vamos a implementar en la primera malla, de tal forma que interpretamos a los flujos de corriente que multiplican resistencias para así obtener a distintas fórmulas que nos otorguen voltajes. Y bien, primeramente contamos a los elementos que se encuentran conectados desde el nodo de voltaje B con respecto al nodo de voltaje C, el cual consta de una incógnita que nos demanda resolver el ejercicio que consta de tres unidades que multiplican al flujo de corriente IA, mientras que este suma a un total de 27 unidades negativas de volt provenientes de la fuente de alimentación y a su vez este suma a una fuente de voltaje que consta de la multiplicación de 6 unidades de ohm con respecto al flujo de corriente IA que transita a través de ella. Y bien, efectuando la ley de voltaje Kirchhoff se interpretan los siguientes elementos a favor de las manecillas de reloj. Y bien, una vez que llegamos a simplificar tanto términos para IA como los son términos de voltaje, tendremos en cuenta que 27 unidades de volt se igualan con 9 unidades eh, definidas para IA. Una vez que despejamos de esta fórmula, o bueno, más bien esta igualación, al término de IA, obtenemos que este flujo de corriente consta de la división de 27 unidades con otras 9 unidades, lo que se simplifica finalmente a una totalidad de 3 unidades de ampere. Es decir, que el flujo variante de IA consta de un total de 3 unidades de ampere. Y bien, es aquí que una vez descubierto esto, podemos aprovechar para encontrar el valor de la fuente de voltaje dependiente que consta de la multiplicación de 3 unidades con respecto al flujo IA. Como sabemos, consta de 3 unidades de ampere. Multiplicamos a 3 unidades de ampere por 3 unidades que nos otorgan a un total de 9 volts correspondientes a la fuente de voltaje dependiente. Una vez que finalmente hayamos encontrado el valor del flujo de corriente IA y al valor de la fuente de voltaje dependiente, gracias a la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff, procedemos en encontrar el valor del voltaje manifestante en el primer grupo de resistencias. Y bien, hay dos formas de sacar el voltaje manifestante de la resistencia equivalente número 1, multiplicando 6 unidades de ohm con respecto al flujo de corriente de IA, o ya sea aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Más fácil podemos ir por aplicar la ley de Ohm multiplicando 6 unidades de Ohm con respecto a IA. Es decir, multiplicamos a 6 unidades de Ohm con 3 unidades de Ampere que nos otorgan a un total de 18 volts que se manifiestan a través de ese grupo de tres resistencias. Bueno, al menos una vez que desagrupamos las resistencias, es decir, cuando tengamos a una de las tres resistencias, una va a manifestar 18 unidades de voltaje. Ahora se preguntaban de dónde sacar un flujo de corriente para calcular la caída de voltaje de las resistencias superiores que consta de 10 y 8 unidades. Fácil. Dividiendo 18 volts con la resistencia respectiva de 9 unidades con la que se manifiesta, tengo un total de
2 amperes que fluyen a través de ella y que ingresan por el nodo por el que sale y ya, el cual consta de 3 unidades de ampere. Lo que significa que ocuparía a otro flujo de corriente equivalente de 1 unidad de ampere para compensar esa diferencia. Y bien, cuando esos dos flujos de corriente ingresen por aquel nodo, me otorguen a ella que consta de 3 unidades de ampere. Y bien, multiplicando a 1 ampere por 10, una resistencia de 10 ohms y otra resistencia de 8 ohms, obtengo dos caídas de voltaje, una de 10 volts y una de 8 volts. Y bueno, una vez que ya haya encontrado el voltaje manifestante, tanto también las corrientes influyentes en dichas resistencias, procedo a realizar el mismo ejercicio con ese grupo de tres resistencias que se encuentran conectadas en paralelo. Bien sabemos que este grupo de tres resistencias se encuentran conectadas en paralelo con una fuente de alimentación de 9 unidades de volt, lo que significa que cada una de ellas vamos a aplicar la ley de Ohm para encontrar el flujo de corriente respectivo a cada unidad resistiva. Dividiendo a los 9 volts por cada una de las resistencias por separado, obtenemos primeramente a un flujo de corriente que consta de dividir 9 unidades de volt entre 24 unidades de ohm que nos otorgan a un total de 3 octavos de ampere que fluyen desde el nodo B con destino hacia el nodo C. Mientras que para la segunda resistencia tengo que dividir a 9 volts entre 8 unidades de ohm. Esto nos otorga 9 octavos de ampere. Y para la tercera resistencia debo dividir a 9 unidades de volt entre 12 unidades de ohm, lo que nos otorga un total de 9 dosavos de ampere. Estos tres flujos de corriente que fluyen a través de los elementos resistivos ingresan hacia el nodo C, lo que significa que estos proceden a sumarse y otorgarnos un único flujo de corriente que transitará por la misma malla en la que se encuentra la fuente de alimentación 9 volts. Y bien, este flujo de corriente constaría un total de 9 cuartos de ampere, los cuales fluyen en toda esta malla a favor de las manecillas de reloj. Y podemos notar que aquí el ejercicio nos demanda la alocación de un flujo de corriente llamado IB. Este sería igual al flujo de corriente por el que transita esta malla. Es decir, IB consta de un total de 9 cuartos de ampere. Pasamos al ejercicio número 5 de la sección 3.6, en donde contamos con un circuito que consta de una totalidad de dos mallas, un conjunto de cuatro resistencias por la que se va a manifestar caídas de voltaje y flujos de corriente, una fuente de alimentación de 12 volts y sin olvidar mencionar que una de esas resistencias consta de un valor desconocido. Bueno, el ejercicio nos otorga una pista, la cual consta de una caída de voltaje que se manifiesta a través de la última resistencia. Es decir, tenemos a 6 unidades de volt que se manifiestan en una resistencia de 30 unidades de ohm. Es aquí donde podemos aprovechar la aplicación de la ley de Ohm para otorgarnos a un flujo de corriente que transita a través de la segunda malla y más específico en aquella resistencia. Bien, procedemos a dividir a 6 unidades de volt entre 30 unidades de ohm para obtener finalmente a un flujo de corriente correspondiente a 200 unidades de miliampere o bien 0.2 amperes. Bien, una vez que tenemos en cuenta el flujo de corriente que transita a través de la segunda malla, procedemos en localizar más que ese voltaje. Es decir, si el flujo de corriente de la segunda malla consta de 0.2 amperes, procedemos a multiplicarlo con la resistencia de 10 ohms que se encuentra en la parte superior de la malla, con el fin de otorgarnos a una caída de voltaje que constaría finalmente de 2 unidades de volt. Una vez que registre a este total de 2 volts que se manifiestan a través de la resistencia superior, y teniendo en cuenta que la segunda resistencia cuenta con un total de 6 volts que se manifiestan a través de ella, procedemos en aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, con el fin de encontrar el voltaje manifestante en la resistencia R, la cual es desconocida para nosotros, con el fin de poder otorgarnos a un voltaje correspondiente a esa misma resistencia. Bien, repitiendo, aplico la ley de voltaje de Kirchhoff interpretando a todos los elementos de la malla, teniendo a 2 unidades de volt que se ubican entre el nodo B y C, que suman a 6 unidades de volt que se encuentran entre el nodo C y el nodo D, que suman al voltaje de D con dirección a B, en donde se debería encontrar el voltaje manifestante de la resistencia R. A ver, tenemos el voltaje de B que se destina a C, más el voltaje de C que se destina a D, más el voltaje que parte del nodo D que se destina al nodo B. Bien, aquí están. Tenemos 2 unidades de volt que suman a 6 unidades de volt y que suman a así llamado B3, que es el voltaje que se manifiesta a través de la resistencia R. Lo nombremos como B3.
todo esto se iguala a día cero. Bien, para esta fórmula, bueno, más bien para esta ley de voltaje, procedemos a simplificar términos de voltaje igualándolos con V3. Y bien, tenemos a 2 y 6 unidades de volt que se suman y nos otorgan 8 unidades de volt. Esas se van a igualar con V3 otorgándoles un valor negativo. Por lo tanto, el voltaje que se manifiesta en la resistencia R constaría un total de 8 unidades negativas de volt. Para el momento de aplicar el voltaje de Kirchhoff tenemos a 2 unidades de volt que suman a otras 6 unidades de volt y que restan a 8 unidades negativas de volt de esta misma resistencia. Bueno, una vez que encontramos el voltaje manifestante de dicha resistencia, procedemos en encontrar el valor de tal resistencia. Bueno, lo que sigue es nuevamente aplicar a la ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar el valor correspondiente al de la primera resistencia, el cual consta de 10 unidades de ohm. Bien, tenemos una fuente de alimentación de 12 volts que debe sumar a otras dos caídas de voltaje para totalizar a un valor de 0 unidades. Bien, tenemos a un voltaje que se encuentra entre los nodos A y B, que suma a un voltaje que se ubica entre los nodos B y D, y que suma finalmente a un voltaje que se ubica entre los nodos D y A. Bien, ahora reclamando aquí voltajes tenemos a 10 unidades de ohm que multiplican al flujo de corriente número 1, que suman a 8 unidades de volt y que restan a 12 unidades de volt. Bien, es aquí donde procedemos a simplificar términos de voltaje de tal forma que despejamos al voltaje número 1 con 4 unidades de voltaje con las que difiere de la caída de voltaje, de la otra caída de voltaje y de la fuente de alimentación. Y bien, una vez que tenemos en cuenta que B1 consta de un valor de 4 volts positivos, procedemos en volver a aplicar la ley de voltaje Kirchhoff sumando a 4 unidades de volt más 8 unidades de volt de la segunda resistencia, restando a 12 volts de la fuente de alimentación para otorgarnos a 0 unidades, ya cumpliendo con la ley de voltaje Kirchhoff. Y bien, ahora procedemos a encontrar el flujo de corriente correspondiente a la malla número 1. Fácil, podemos hacerlo desde la primera resistencia aplicando la ley de Ohm dividiendo a 4 unidades de volt entre 10 unidades de ohm. Esto nos otorgaría finalmente a un flujo de corriente correspondiente a 0.4 unidades de ampere. Y para finalizar, tomo en cuenta el principio de la ley de corriente de Kirchhoff. Tengo un nodo B por el que ingresan 0.4 unidades de ampere y por el otro lado salen 0.2 unidades de ampere. Esto quiere decir que en el trayecto que se destina hacia el nodo D fluyen 0.2 amperes, de tal forma que los 0.4 amperes son equivalentes a las dos salidas que me otorgan 0.2 amperes. Y bien, para localizar al valor de resistencia desconocido, llamado R, procedemos en aplicar simplemente la ley de Ohm para finalizar el ejercicio, dividiendo a 8 unidades de voltaje entre 0.2 unidades de ampere que fluyen a partir del nodo B con destino hacia el nodo D, lo cual nos otorga finalmente a un total de 40 unidades de Ohm. Y como pueden ver en este ejercicio, pues ya logré encontrar tanto lo que son voltajes manifestantes o bien caídas de voltaje, tanto lo que son flujos de corriente que las atraviesan. Bien, aquí se presenta el sexto ejercicio correspondiente a la sección 3.6, en donde constamos de un circuito que se compone de tres mallas. Bien, en ese circuito, al igual que el anterior, puede ser simplificado mediante sus resistencias. Bien, ese circuito nos presenta a una fuente de alimentación de 18 volts y a una fuente de corriente que nos otorga 10 unidades de miliampere. El ejercicio nos demanda encontrar el voltaje que se manifiesta en dicha fuente de corriente. Bien, para ese ejercicio procedemos en simplificar a las resistencias. Primeramente tenemos a un conjunto de dos resistencias que se encuentran conectadas en paralelo, de los cuales se nos otorga un total de 2000 unidades de ohm. Y bien, para la tercera malla tenemos a un grupo, pero una pareja de resistencias que procede a sumarse debido a que están conectados en serie. Y bien, tenemos a 2000 unidades de ohm que suman a 1000 unidades que nos otorga 3000 unidades de ohm. Lo que prosigue es encontrar a una fuente de corriente que nos sirva de ayuda para diferenciarlo con el flujo de corriente que nos otorga la misma fuente de corriente independiente. Bien, necesitamos encontrar a un flujo de corriente llamado IB que fluye a través del nodo A y el nodo C.
Para ello ocupamos, en el caso de esa segunda malla del circuito simplificado, aplicar la ley de Ohm dividiendo 18 unidades de volt de la fuente de alimentación entre 3000 unidades de Ohm, lo que nos otorga a 6 unidades de miliampere que se propagan en dicha malla a favor de las medidas de reloj. Lo que quiere decir que este mismo flujo de corriente fluirá partiendo desde el nodo C, bueno, ingresando desde el nodo C, destinándose hacia el nodo A. Es aquí donde encontraríamos a nuestro flujo de corriente desconocido llamado, nombrado IB, el cual constaría de 16 unidades negativas de miliampere. Eso lo registraremos más adelante. Bien, ahora que encontré a un flujo de corriente que se diferencia de la fuente de corriente independiente, o bien, una vez que identifique todos los flujos de corriente perceptibles en ese circuito, procedo a encontrar caídas de voltaje. Comenzamos con la última resistencia del circuito original, donde aplicamos la ley de Ohm para multiplicar a 1000 unidades de Ohm con 6 unidades de miliampere, lo cual nos otorgaría a un voltaje manifestante de 6 unidades. Y bien, para la resistencia que se encuentra en la parte superior a él, procedemos a multiplicar a ese mismo valor de resistencia con el flujo de corriente que consta de 6 unidades de miliampere. Este nos otorgaría a un total de 12 volts que se manifiestan a través de la resistencia. Y bien, consideramos la polaridad de estas caídas de voltaje con respecto al flujo de corriente. Aquí tenemos a 12 unidades de volt. Ustedes se dan cuenta que esas son las caídas de voltaje correspondientes a las resistencias, debido a que pueden aplicar a la ley de voltaje Kirchhoff en esta última malla, teniendo 18 unidades negativas de volt que suman a 12 unidades de volt de la tercera resistencia, perdón, de la penúltima resistencia, sumando con 6 volts manifestantes de la última resistencia. Bien, lo que sigue es encontrar al voltaje manifestante de esta resistencia de 2000 unidades del circuito simplificado. Bien, recordemos, por aquí fluye un flujo de corriente de 10.000 amperes que provienen de la fuente de corriente independiente. Este parte desde el nodo B, ingresa al nodo C, fluye desde el nodo C con destino hacia el nodo A y se retorna del nodo A con destino al nodo B. Bien, multiplicamos a 2000 unidades de ohm con 10.000 unidades de miliampere, lo que nos otorga a un total de 20 unidades de volt. Y para finalizar el ejercicio, recordemos que el circuito nos manda a un voltaje manifestante que se encuentra en la fuente de corriente independiente. Es aquí donde empleamos a la ley de voltaje Kirchhoff para sumar caídas de voltaje identificadas para encontrar una diferencial. Bien, tenemos a 18 unidades de voltaje de la fuente de alimentación que suman a 20 unidades de voltaje que se manifiestan en la resistencia de 2000 unidades de ohm, o bueno, también se puede manifestar en la resistencia de 10.000 unidades del circuito original, y lo cual suma al voltaje que se manifiesta desde el nodo B con destino hacia el nodo C. Tenemos, repito, 18 unidades negativas que suman a 20 unidades más el voltaje BA. Y bueno, una vez que simplifiquen términos de voltaje, tendrán en cuenta que el voltaje que se manifiesta desde el nodo B con destino hacia el nodo A se iguala con 2 unidades negativas de volt, las cuales son diferenciales con respecto a la caída de voltaje que se encuentra en la parte superior a él y la fuente de alimentación. Repitiendo, tenemos a 18 unidades de volt que suman a 20 unidades, a otras 20 unidades de volt y que suman al voltaje de VA que consta de 2 unidades negativas de volt. Esto nos otorgaría a un total de 0 unidades, cumpliendo finalmente con la ley de voltaje de Kirchhoff y estableciendo que las caídas de voltaje encontradas en dicho circuito son correctas, o más bien son definitivas. Algo es cierto y es que nos van a encontrar otra incógnita, la cual es el flujo de corriente ID, el cual consta de aplicar la ley de voltaje, pero en la ley de Ohm para dividir a 20 unidades de volt entre 10.000 unidades de kilo. Esto nos otorgaría a un flujo de corriente que transita a través de la resistencia de 10.000 unidades de Ohm que consta de un total de 2 unidades de miliampere. Y mientras que teníamos a otra incógnita, la cual resolvimos previamente, donde IB consta de un total de 16 unidades negativas de miliampere. Y ya con esto tendremos resuelto a este ejercicio.
Bueno, aquí tenemos al séptimo ejercicio correspondiente a la sección 3.6, en donde se nos otorga a un circuito que consta de dos mallas con la que contamos una fuente de alimentación de 24 unidades de volt y a tres resistencias. Una de ellas es conocida, la cual nombraremos como R, y pues como siempre procedemos en encontrar tanto los voltajes manifestantes de dichas resistencias como lo es el flujo de corriente que transita por las mallas y a través de las mismas resistencias. Este ejercicio nos facilita la implementación de una unidad de miliampere que circula a través de la primera malla del circuito. Y bien, aquí efectuamos la ley de Ohm multiplicando a ese flujo de corriente que consta de una sola unidad de miliampere con 12.000 unidades de Ohm que se encuentra en la parte superior para encontrar a la caída de voltaje manifestante en esa misma resistencia. Es aquí donde obtenemos un total de 12 volts. Y bien, una vez que tengamos a 12 unidades de volt que se manifiestan en una resistencia, nos quedaría otra resistencia que consta de 21.000 unidades de ohm, mientras que tenemos una fuente de alimentación de 24 volts. Lo que sigue es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar a esa diferencia de potencial que se manifiesta a través de la segunda resistencia para el momento de sumar a los tres voltajes que se encuentran en ese trayecto cerrado, nos otorgue a 0 unidades cumpliendo con la ley de voltaje de Kirchhoff. Y bueno, por lógica, al momento de aplicar el voltaje Kirchhoff, ocupo a 12 volts de unidad que sumen con la primera caída de voltaje para otorgarme una equivalencia con la fuente de alimentación. Es decir, debo tener a 12 volts que se manifiestan en la resistencia de 21.000 unidades de ohm y en la resistencia R, debido a que esa se encuentra en paralelo con la otra resistencia. Una vez que establezco a esta segunda caída de voltaje, la cual cumple con la ley de voltaje de Kirchhoff junto con las demás fuentes de alimentación, proceden a encontrar a los flujos de corriente I1 e I2 que se manifiestan en las dos resistencias de la última malla. Y bien, para encontrar primeramente al flujo de corriente I1, procedo en aplicar la ley de Ohm, dividiendo a 12 unidades de volt que se manifiestan en la resistencia de 21.000 ohms, lo cual divide a esas mismas unidades de resistencia. Eso me otorga a un flujo de corriente equivalente a 1750 unidades inversas de ampere. Es un valor diminuto. Ahora sí, una vez que encuentro al flujo de corriente correspondiente a I1, procedo a encontrar al flujo de corriente I2. Es aquí donde aplicamos a la ley de corriente de Kirchhoff tomando como referencia al nodo A. En el nodo A ingresa un flujo de corriente de una unidad de miliampere, por el cual en una ruta sale el último valor que obtuvimos de amperaje que consta de 1750 unidades inversas de ampere. Por lo tanto, ocupo otro flujo de corriente que se manifieste como una salida y que compense a la diferencia que tiene con el otro flujo de corriente de salida en compensación, perdón, para otorgar equivalencia con la fuente ingresante. Y ya realizando eso tengo que el flujo de corriente número 2 es igual a la diferencia de 1 mA con respecto al flujo de corriente número 1. Ese nos daría un total de 3 unidades que dividen a 7.000 unidades. Sí, 3 sobre 7.000 unidades de ampere. Este último flujo de corriente se manifestaría, fluiría a través de la última resistencia, la cual es nombrada R, y finalmente empleamos la ley de Ohm para dividir a los 12 volts que se manifiestan en dicha resistencia con el flujo de corriente que obtuvimos previamente. Y para finalizar el ejercicio se obtiene al valor incógnito de la resistencia R, el cual consta de un total de 28.000 unidades de Ohm.